Buenas tardes, mi nombre es Alicia Álvarez. Sean todas bienvenidas a la reunión de damas vía Zoom de la Iglesia Bíblica El Camino. Vamos a continuar con el estudio doctrina con el tema de la prosperidad verdadera. Y esto estará a cargo de la hermana Rocío Gutiérrez. Muy buenas tardes, mis queridas hermanas. Nuevamente aquí con ustedes y bien feliz verdaderamente porque les traigo un tema precioso, hermoso y espero que tengamos toda la disposición de interiorizar esta información en nuestro corazón para que todas estemos viviendo muy pronto la prosperidad verdadera. Pues bueno, hoy vamos a hablar de este tema porque es en extremo importante, debido a que la falta de comprensión del mismo fácilmente nos puede llevar a vivir la vida equivocadamente, por un sendero que nos puede dirigir a la perdición y muerte. Lo he titulado así, la prosperidad verdadera, porque necesitamos conocerla, mis hermanas, ya que la falta de comprensión de lo que es una vida próspera nos ha llevado a tener una idea totalmente errada de la razón, de las razones que podemos tener para alcanzarla. El tema de la prosperidad es muy, pero muy, muy extenso y tiene diferentes vertientes y quizá más adelante podamos explorarla desde otros puntos de vista. Pero esta tarde vamos a revisar cuál es el motivo principal de manifestar una vida próspera mientras tenemos la bendición aún de tener vida. Vamos a ver brevemente qué es prosperar. En la palabra de Dios, la palabra matzliach es como se expresa el ser próspero, que viene de la palabra raíz salah, que quiere decir empujar hacia adelante, éxito, lograr, prosperar y ser próspero. Este término nos habla de tener éxito totalmente, ¿sí? De tener muchos logros, de ser una persona considerada próspera, es decir, tener una vida echada para adelante, una vida que continúa hacia un objetivo. Aquí no nos habla de quedarte cómodo y dedicarte a acumular riquezas o bienes para tener una falsa seguridad. Aquí nos habla de seguir, no importa qué tengamos por delante, cómo se presente el camino. El reto entonces es no detenerse a pesar de las adversidades, sino continuar avanzando todo el tiempo. En la palabra de Dios podemos encontrar varios ejemplos de personajes que así lo hicieron y alcanzaron una vida plena, una vida próspera y de abundancia. Más adelante nos vamos a centrar en observar cada detalle de una de estas vidas, pero ahora vamos a revisar lo que el mundo entiende como una vida próspera. Para el mundo es tener una vida de excesos, de dinero y de bienes materiales, con todos los privilegios y ventajas y derechos que esta condición puede proporcionar. Mis hermanas, sabemos que si la vida la vivimos solo por inercia, es decir, solamente estamos cumpliendo con las funciones biológicas de nacer, crecer, reproducirnos y morir, viviendo como se vive en el mundo. Entonces, con seguridad pensaremos que la vida abundante de éxito y prosperidad se mide precisamente de esta manera por las posesiones materiales. Llámense coches, casas, guardarropas de marca, comer en restaurantes de lujo, viajes alrededor del mundo, por el dinero que tenemos en el banco, por las inversiones, por los negocios que poseemos o por el estatus que nos da algún puesto de trabajo. Pero, ¿será este el modelo, mi hermano, de vida abundante del que habla en la palabra de Dios? Es claro que no. El problema es que los humanos no guardamos la verdad histórica de la humanidad. No volteamos a ver lo que ha sucedido. No solo se han perdido vidas aisladas, mis hermanas, por vivir en esta condición, sino imperios enteros han caído por la degradación, la corrupción y la degeneración de los valores, debido a que se vive con toda clase de excesos. Vamos a revisar entonces qué nos dice la palabra de Dios y cómo es, ¿verdad?, una vida próspera. Bien, pues la vida próspera y abundante es lo que todos idealmente deberíamos estar viviendo. Es el camino que el Padre había diseñado para nosotros originalmente, desde el principio de la creación. Sin embargo, el pecado original nos desvió de ese camino recto, de vida plena, y nos puso en un camino de curvas peligrosas muy cerradas. Y además las transitamos, mis queridas hermanas, de bajada. Y vamos a seguir en ellas hasta que tengamos la capacidad de reencontrar el camino de la verdad, el camino de regreso hacia esa vida plena y abundante.
He aquí, mis queridas hermanas, uno de los principales propósitos de la vida. Bien, pues les quiero presentar una curva que existe aquí en México, llamada la pera, porque si le vemos la forma, ¿verdad? Que es similar a la fruta. Es considerada la curva más peligrosa del país. Se encuentra en la carretera México-Cuernavaca. Y las personas que hemos pasado por ella manejando conocemos lo retador que puede ser tomar esa curva, que como ven es cerrada y está de bajada. Vamos a hacer un paralelismo entre esta curva y nuestra vida. Pues la carretera es el trayecto de vida, el camino que debemos recorrer día a día. Y las curvas son las pruebas que vivimos en todo tiempo. Y como están de bajada, es el lugar hacia donde nos lleva una vida ordinaria. El Señor nos dio un vehículo para transitar esa carretera, que es nuestra Nefesh Haya, nuestro cuerpo, nuestra alma. Y nos dio la posibilidad de tener el control de ese vehículo. Nos dio un conductor, que es nuestra propia conciencia, que nos da la posibilidad de reconocer nuestra realidad circundante y nos regala la oportunidad de tomar decisiones de cómo queremos vivir esos trayectos peligrosos. Bien, pues aquí tenemos dos posibilidades, mis hermanas, para pasar por las curvas. Una, o vivimos por inercia y dejamos que la vida nos lleve de picada, ¿verdad? Al destino que ya conocemos que es la muerte. O dos, tomamos el control y buscamos la manera de volver a una vida próspera y abundante. Ahora, hay tres acciones que no podemos realizar cuando manejamos en una curva, ¿sí? No podemos distraernos, no podemos tomar la curva a toda velocidad y no podemos frenar bruscamente a la mitad de la curva, porque el resultado es provocar un accidente. Entonces, vamos a ver qué interesante es esto. En primer lugar, en la vida no nos podemos distraer con todo lo que el mundo ha diseñado con ese propósito, porque ya sabemos cuál puede ser el resultado. Entonces, a las distracciones debo mantenerlas bajo control. No pueden ser ellas las que me controlen a mí. Por ejemplo, el celular, las redes sociales, las fiestas, los placeres del mundo, pero también, mis queridas hermanas, los odios, los rencores, las malas voluntades, los malos pensamientos y los malos deseos, etcétera. En segundo lugar, no me puedo permitir vivir sin límites, es decir, sin tener un código de conducta que se encuentra perfectamente establecido en la Torah. No puedo ir a toda velocidad por la vida, porque al comportarme de manera descuidada, alocada y sin control, con toda seguridad, mis hermanas, eso me va a llevar a estrellarme y puedo quedar muy mal herida y me costará mucho esfuerzo levantarme nuevamente e incluso puedo hasta perder la vida viviendo de esta manera. Y en tercer lugar, si no tengo límites, entonces no puedo aplicar el freno en el momento preciso. Y cuando a media curva me dé cuenta que voy de picada y meto el freno hasta el fondo, el accidente es inminente. Me voy a estrellar o me voy a voltear. O sea que no puedo pasar por la vida sin tomar sabias decisiones, por insignificantes que parezcan. Porque cualquier situación o circunstancia, por una mala decisión o falta de ella, los acontecimientos, mis hermanas, pueden tomar un camino desastroso. No puedo meter el freno de pronto, ¿verdad? A la mitad, porque la inercia de los mismos acontecimientos me llevarán a estrellarme, pero con la realidad. Y puedo hacerme, mis hermanas, o hacer muchísimo daño. Entonces, dicho lo anterior, ya que la vida misma me puso en esta curva, no puedo pasar por ella perdiendo el tiempo con las cosas del mundo. Tengo la obligación de alinearme con responsabilidad con la palabra de Dios, porque en ella se encuentra el freno que necesito para establecer mis propios límites y los que voy a aplicar, ¿verdad?, en mi trato con todos los demás. Debo conocerla y estudiarla, pero sobre todo debo ponerla en práctica y actuar, mis hermanas, en consecuencia, porque de lo contrario, solo estamos perdiendo el tiempo. Y les voy a decir, mis queridas hermanas, como me decían a mí, mis profesores, cuando estaba en mis épocas de estudiante. Yo sé que ya se fue hace mucho, pero esto lo tengo muy fresco en mi mente. ¿Sí? Nos decían, ¿vinieron aquí a estudiar o solo están calentando la silla? Toda carretera, mis queridas hermanas, tiene dos sentidos. Uno que va de bajada y uno que va de subida. Bien, pues el de bajada
ya sabemos cuál es el destino. Pero les pregunto, ¿estamos dispuestas a montarnos en el camino de regreso, el que lleva a la vida próspera y abundante, aunque tengamos que esforzarnos diariamente para poder subir la cuesta? Bien, pues Juan 10:10b nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nunca hemos estado solos. Yeshua vino a este mundo a recordarnos que la mirada de Dios siempre ha estado puesta en su creación. Y Él vino a mostrarnos cómo vivir aquí, esta vida en abundancia, para ganar la vida eterna. Todas conocemos cómo perdimos el rumbo y cómo fue que caímos en esta vida llena de complicaciones y pruebas. Pero lo más triste y complejo fue la desconexión de nuestro Creador. Después de vivir en su presencia y bajo su cuidado, quedamos literalmente desnudos, expuestos, sin su cobijo y protección directa, a expensas, mis hermanas, de un mundo espiritual de maldad, que desconocemos por completo. Pero si caminamos con Yeshua, siguiendo su ejemplo, no necesitamos conocer cómo operan las tinieblas. Sabemos que de toda lucha saldremos bien libradas, gracias a que caminamos detrás de los pasos de nuestro Salvador. Entonces, mi querida hermana, ¿quién es el que va luchando por nosotros y con nosotros ante el mundo? El que va adelante, nuestro Rey, nuestro Mesías. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer para lograr tener una vida próspera y abundante? Vamos a revisar rápidamente cómo está conformada la creación. Todo lo que conocemos, todo lo que vemos, percibimos, oímos, tocamos, olemos, comemos, disfrutamos, apreciamos, es gracias a la bondad de nuestro Padre Eterno, que nos regaló un mundo que contiene absolutamente todo lo que pudiéramos querer o necesitar para nuestra supervivencia en él, mientras vivimos aquí, mis hermanas. Y encontramos, ¿verdad?, el camino que nos lleve de regreso. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mis hermanas, ¿recuerdan qué es el espíritu? Es viento que se encuentra en todo lugar. Y cuando el Señor pone intención en él a través de la palabra, es entonces cuando se convierte en espíritu y cumple con la función que el Padre le asigna. Entonces, por el espíritu, que es lo que no se ve, fue constituida la creación. Se hizo visible para nosotros por la palabra de Dios, para que la pudiéramos percibir con todos nuestros sentidos. Entonces, Génesis 2:7 nos dice, entonces Adonai, nuestro Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, Nishmat Hayim. Y fue el hombre un ser viviente, Nefesh Hayah. El Señor sopló aliento de vida y entonces el hombre fue un ser viviente. Espero, mis queridas hermanas, que recordemos que para que un cuerpo pueda expresar vida, necesita el aliento de vida, el Nishmat Ruach Hayim, que nos da el Señor. Y ese aliento es espíritu. Espero que nos acordemos, porque lo vimos hace poco tiempo en este espacio de doctrina. Entonces, tenemos vida gracias al espíritu que el Señor deposita en nosotros. Sin él, solo somos un cuerpo inanimado. Teniendo claro esto, ¿qué es lo primero y más importante? Evidentemente el espíritu. Y en segundo lugar, el cuerpo que el Señor nos proveyó para que ese espíritu que habita en nosotros se pudiera manifestar visiblemente en el mundo. Entonces, ¿qué debemos procurar, cuidar, alimentar y desarrollar en nosotros en primer lugar? Precisamente el espíritu. Pero eso, mis hermanas, no lo sabemos cuando nacemos, incluso cuando crecemos. Está totalmente velado para nosotros. Solo lo entendemos cuando venimos al Señor. Y esta es la razón por la que nos dedicamos a conservar y mantener en buen estado el cuerpo y olvidamos completamente el espíritu. En palabras de Yeshua, en Juan 6:63, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, para poder tener esa vida próspera y abundante, es necesario que le demos la justa medida a la comprensión de que somos en primer lugar espíritu.
que tenemos la necesidad de nutrirlo diariamente con la palabra de Dios, porque la palabra es para el espíritu como el alimento es para nuestro cuerpo. Justamente eso es lo que nos da vida. Entonces, la calidad de vida, mis hermanas, que vivas en este mundo será directamente proporcional al desarrollo que tú misma te permitas tener y lograr en el área espiritual. Y lo voy a repetir, mi querida hermana. La calidad de vida que vivas en este mundo será directamente proporcional al desarrollo que tú misma te permitas tener y lograr en el área espiritual. Y es tan, pero tan relevante el desarrollo del espíritu que cualquier cambio que queramos llevar a cabo en nuestra vida, primero debe ser establecido en lo espiritual, para que se vea reflejado en esta realidad. Así que si no estamos viviendo la vida que anhelamos, si no estamos viendo los cambios que deseamos ver en nuestra vida, debemos revisar, mis hermanas, cómo está nuestro crecimiento espiritual, nuestro estudio y puesta en práctica de la palabra. Y después de evaluarnos, debemos tomar las acciones necesarias para poder manifestar esos cambios. Bien, pues dicho esto, vamos a explorar cuál es este camino a una vida próspera que nos llevará a vivir esa vida de abundancia, que nos tiene, bueno, más bien no tiene nada, absolutamente nada, que ver con el concepto que conocemos y que tiene el mundo. ¿Qué nos dice Deuteronomio 10, 12 y 13? Bien, pues dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Adonai tu Dios de ti? Sino que temas a Adonai tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos que Adonai y de Adonai y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, no está velado para nadie, mis hermanas, tener prosperidad. Pero ¿por qué no todas las personas alcanzamos esa prosperidad? Los principios esenciales son temer al Señor, andar en sus caminos. ¿Y qué es andar en sus caminos? Bueno, pues es andar en obediencia y en su justicia, ¿no? Y tercer lugar, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y que guardes sus mandamientos. Y muchas me podrán decir que eso es exactamente lo que hace, pero ¿por qué no hay prosperidad en su vida? Bueno, pues vamos a explorar cuál es el verdadero camino, mis queridas hermanas. Vamos a hablar de la vida de un personaje que se encuentra en las escrituras que nos va a dar luz para saber cómo es una vida dirigida y alimentada por el Espíritu, que nos llevará a vivir una vida próspera y abundante. Creo que es un ejemplo muy claro y preciso y es la vida de José el soñador. Recordemos que José es hijo de la mujer que Jacob amó más que a cualquiera de sus mujeres y que tuvo el fruto que tuvo de ese amor se llama José, el hijo predilecto. La historia de José la encontramos a partir de Génesis 30, pero antes vamos a ver qué quiere decir José. Bien, pues Joseph quiere decir añadir y viene de la palabra raíz yasaf, que quiere decir añadir, aumentar, bendición, concebir, crecer, multiplicar y superar. Entonces, Raquel, al ponerle ese nombre a su hijo, de alguna manera estaba pidiendo volver a concebir otro hijo. Y así fue. Esto se cumplió con la llegada de Benjamín, su hermano. Pero para José, la misión de vida era multiplicar, aumentar, superar, añadir bendición a la descendencia de Israel, su padre. Vamos a hablar acerca de su vida, que ya la conocemos, todas la conocemos, pero solo vamos a tocar algunos pasajes. Génesis 37, versículos 3 y 4 nos dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En este pasaje nos damos cuenta de que José se encargaba de tener al tanto a Jacob de la conducta de sus hermanos. Y eso hacía que ellos lo aborrecieran, pero él solo hacía lo correcto, no era llevar
mentiras o chismes o intrigas. Era mantener al padre informado para conocer los alcances de sus demás hijos y evitar que alguna mala conducta pudiera poner en peligro a la familia entera, como ya les había ocurrido en el evento de Dina y Siquem. Espero que lo recordemos, mis hermanos. Bien, pues por ser el hijo predilecto de Jacob, los hermanos no podían dirigirse a él amablemente ni amistosamente. Este favoritismo había creado en sus hermanos resentimientos hacia José, pero además en este marco de preferencia hacia él y el creciente desagrado de todos sus hermanos, Jacob hizo él mismo una túnica de colores. Perdón, most perdón, mostrando así pues el favor que tenía, ¿no? Hacia su hijo. Entonces, bueno, que lo tenía en una posición de predilección, digamos, ¿no? Y entonces acrecentó el rencor y los celos y la antipatía que los hermanos ya de por sí tenían de él. Se nos dice que José interpretaba sueños, que también ya los conocemos, cuáles eran sus sueños, pero vamos a hablar del segundo sueño. Génesis 37, versículos 9 y 11 nos dicen, del 9 al 11 nos dicen, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. En sus sueños, el Señor le mostraba su propósito. Sin embargo, lo entendió Jacob, pero no así el resto de la familia, sino solo se incrementaron los malos sentimientos que sus hermanos tenían hacia él. El, el regalo de la túnica de colores lo distinguía aún más del resto de sus hermanos, poniéndolo en una posición superior, independientemente de lo que la túnica por sí misma pudiera representar, ya sea que era de colores porque los colores correspondían a la realeza o que era una túnica larga hasta el piso y de manga larga, como hay otras fuentes que lo citan así. Pero lo que sí es seguro es que no era una túnica de uso común. Representaba la posición que tendría en la familia, debido a que el padre le revelaba en esos sueños que efectivamente su posición sería superior ante sus hermanos. Jacob lo amaba más que a los demás y entendía que era un ser especial, digno de confianza. Ahora, toda esta distinción ocasionó que se desataran eventos que terminaron en hechos muy tristes para Jacob y muy retadores para José. Un día es enviado por su padre para saber cómo estaban sus hermanos y las ovejas que apacentaban. Y los buscó hasta encontrarlos. Y cuando lo vieron acercarse, nos dice Génesis 37, del 19 al 22, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Podemos ver, mis hermanas, cómo la envidia orilla a sus hermanos a pensar en matar a José, atentando contra su propia sangre. Y también, mis hermanas, es evidente que los celos, el rencor, el odio, pero sobre todo la envidia, cuando están sin control en cualquier situación, nos pueden llevar a cometer actos destructivos, sin respetar siquiera los lazos familiares. Sin embargo, a petición de Rubén, no lo mata. Y Génesis 37, 26 y 27 nos dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Finalmente, Judá propone un plan igualmente malicioso, pero que no compromete la vida de José, y sugiere que sea vendido como esclavo. Y así fue, vendido por 20 monedas de plata. A partir de aquí,
comienza un nuevo trayecto de vida muy desafiante para José. Ya no viviría rodeado de las malas voluntades de sus hermanos, sino daría inicio a una etapa de madurez y crecimiento, ya que se enfrentaría a nuevos retos, lejos de la protección de su padre y de todo el cuidado y amor que él le brindaba. Ahora, cada decisión que tomaría José, él mismo sería el responsable al 100% de los resultados. Génesis 39, del 1 al 4 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Adonai estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Adonai estaba con él y que todo lo que él hacía, Adonai lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y es justo en esta porción, mis hermanas, donde encontramos el término próspero en esta historia. Les pregunto, ¿cómo un esclavo puede ser un hombre próspero? Bueno, pues la diferencia está claramente establecida aquí. Adonai, nuestro Padre, estaba con él y él proveería la oportunidad para el progreso de José. Esta es la clave más importante de la verdadera prosperidad. Cumplir con nuestra parte para que el Señor esté con nosotros. Pero evidentemente, mis hermanas, esto implica un grado de responsabilidad y compromiso que debemos cumplir sí o sí, como ya nos lo dijo Deuteronomio 10:12. Y cuando esto ocurre, también será evidente para los demás, como lo fue para Potifar, y es por eso que le da una posición de autoridad en su casa, poniéndolo como mayordomo, haciéndose cargo de toda la administración de sus bienes. Génesis 39, del 7 al 9 nos dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En el trayecto de nuestro caminar, mis queridas hermanas, ¿surgirán tentaciones? Desde luego que sí, pero es justo en estas circunstancias que debemos empezar a construir un muro de integridad. Y si ya eres una persona íntegra, entonces estos eventos te van a ayudar a reforzar ese muro, de manera que sea indestructible. Conocemos este relato y sabemos cómo el rechazo a esta mujer y salir huyendo de su casa, ¿verdad? Como sucedió, desencadenaron una falsa acusación en contra de José. Pero lo ocurrido lo llevó a vivir un evento de gran relevancia para su vida. Génesis 39, del 20 y 21 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Adonai estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Después de haber logrado un puesto, mis queridas hermanas, de autoridad, ir preso por una injusticia, ¿cómo nos hace sentir eso? Porque después de la gloria que había alcanzado, o sea, mandarlo directo a la cárcel, podríamos decir, de hecho, que lo mandaron a una cárcel de alta seguridad, ya que estaba en la cárcel de la casa del capitán de la guardia. ¿Y quién era ese personaje, mis hermanas? El mismo Potifar, ¿cierto? Entonces, ¿para quién podría ser extraño que José estuviera en la cárcel? ¿Quién iba a extrañar a José? ¿Quién podría enterarse que estaba preso en estas condiciones, siendo acosado injustamente? A nadie, mis hermanas, a nadie le extrañaría esto, ni irían al rescate de José, ¿verdad? Bien, pues vemos que nuestro padre, Adonai, no lo abandonó, sino ahí, en ese lugar, también lo hace prosperar ante los ojos del jefe de la cárcel, al grado que le da tareas ahí dentro y él se hace cargo de los presos del rey. Y es así como llegan dos hombres muy cercanos a Faraón y se relacionan con José.
Y al tener ellos sueños que los perturbaron, José los percibe atribulados y les pregunta, ¿cuál es la razón? Y en Génesis 48 dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. En ningún momento José se atribuye a sí mismo el don de interpretación de sueños, ¿verdad? Como una habilidad propia o desarrollada por él, sino que reconoce que esa capacidad la tiene gracias al Señor. Un principio muy importante que debemos respetar si queremos tener una vida próspera. Después de interpretarle el sueño y mostrarle el resultado, hace una petición muy especial al copero de Faraón. Y nos dice Génesis 40, 14 y 15, le dice José, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. José expresa su deseo de que Faraón supiera de él, pero como ya sabemos, eso no sucedió. Y así la historia continúa, mis queridas hermanas, y pasa el tiempo. Y 2 años más tarde, Faraón tiene un sueño. Y ni sus sabios ni sus magos le pudieron dar respuesta acerca del significado. Finalmente, llaman a José de la cárcel para interpretarlo. Y una vez interpretado, Faraón dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Esta interpretación le valió para ser el gobernador del mayor imperio que existía en aquellos tiempos, recibiendo la distinción y reconocimiento de los hombres gracias a su sabiduría, que venía evidentemente de Dios. Pues bien, mis queridas hermanas, entonces, ¿cuál es el primer paso que debemos haber dado ya para poder manifestar una vida próspera y abundante? Temer a Dios, obedecerlo, guardar sus mandamientos, amarlo por sobre todas las cosas. Eso es lo primero, ¿verdad? Ya nos lo dijo Deuteronomio 10. Pero además encontramos algo muy importante, mis queridas hermanas, en Primera de Juan 1, del 1 al 5, que dice, todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios? Mi hermana, ¿cómo estamos en cuanto a lo que nos dice aquí el apóstol Juan? ¿Verdaderamente creemos que Yeshua es el Mesías? ¿Y cómo está nuestra fe en él? ¿De verdad la ejercemos? ¿Está bien firme, bien colocada en nuestro interior? ¿O qué tal en los días de adversidad, mis queridas hermanas, de nuestras vidas? ¿Nos aferramos más a él gracias a la fe? ¿O solamente tenemos la fe de oídas o de dichos y de adorno, verdad? Y en esos momentos no aparece por ningún lado. ¿Confiamos plenamente en nuestro amado Salvador? Esto es un examen de conciencia, mis hermanas. Así que deberemos contestarlo cada una para nosotras mismas con absoluta sinceridad. Si tu respuesta es sí, ya tienes gran parte del camino andado. Entonces, vamos a ver cómo vivir en verdadera prosperidad. Entonces, vamos a explorar cómo lo vamos a lograr, mis hermanas. Pues, siguiendo el ejemplo de José, vamos a revisar los principios espirituales que rigieron su vida y su comportamiento también, para saber cómo debemos pasar por esta vida tú y yo, si es que queremos volver ese camino próspero y abundante del que nos bajaron hace varios siglos, mis hermanas. No vamos a poder revisarlos todos por falta de tiempo, pero vamos a tocar los más importantes. Como vimos al principio, el término salah, que quiere decir empujar hacia adelante, nos da el primer principio. Entonces, a pesar de toda adversidad, la vida debe seguir adelante.
Perdón. Es necesario, mis hermanas, estar plenamente conscientes de que esta vida es un constante peregrinar. Tenemos claro que estamos en el mundo, pero no somos parte de él. Luego, entonces, no podemos quedarnos cómodas esperando que el mundo nos ofrezca soluciones adecuadas para la vida. Tampoco podemos esperar que se resuelva por sí misma. Debemos estar en constante movimiento para conocer nuestro propósito y cumplir con él, a pesar de lo que sea. No nos podemos quedar eternamente ancladas en el dolor, en la pena, en la angustia, en la preocupación, en el sufrimiento, en el rencor, envidia, odio, etcétera. Todas las situaciones que vivimos nos causan este tipo de emociones y de sentimientos. Debemos de tomar la decisión consciente, mis hermanas, de continuar a pesar de todo. Pero esto solamente es posible si sabemos, ¿verdad? Y confiamos que tenemos un Dios todopoderoso que está a cargo de nuestra vida. Mi hermana, yo te pregunto, ¿cumplimos con ponernos a cuentas con el Señor cada día y nos comprometemos con realizar los cambios necesarios en nuestro carácter y actitudes, en nuestros pensamientos y nuestras acciones? Y actuamos, ¿verdad? Conforme a ello. ¿Será que sí? ¿O estamos perdiendo la vida presentándonos ante los demás como víctimas porque, híjole, pobrecita de mí, he sufrido tanto, ¿verdad? Y muchas nos lamemos las heridas, ¿verdad? Y disfrutamos con la compasión de los demás. ¿Será que ese es un buen camino, un buen principio, mis hermanas? No, ¿verdad? Bien, pues Filipenses 3, 12, 14 nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello a lo cual fui también asido por Yeshua, el Mesías. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Yeshua, el Mesías. Mis hermanas, sin meta no hay camino. Siempre nos dirigimos a algún lugar y llegamos, ¿sí? A ese sitio. Pero nosotras ya estamos en el camino. Entonces, tenemos que proseguir, como dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás. ¿Y qué es eso? Toda nuestra historia familiar. Si es que pena, tristeza, dolor, todo lo que venimos cargando y que en ocasiones se convierte en un lastre que no nos deja avanzar, debido a que sufrimos heridas que no sabemos sanar. No importa quiénes somos ni de dónde venimos. En Yeshua somos nuevas criaturas. Así que si queremos alcanzar la vida eterna, la gloriosa meta, dejemos la carga. Olvidémonos de lo que nos pasó, de lo que nos hicieron, de los abusos que cometieron en nuestra contra, de los rechazos que recibimos durante toda la vida, de las traiciones de las personas en quien confiábamos, mis hermanas, o habíamos puesto toda nuestra vida delante de ellos, ¿verdad? Porque confiábamos plenamente en ellos. De las ofensas, de los rencores, de los odios, de las envidias, de las burlas, mis hermanas, de las mentiras. Aquí podríamos poner una lista interminable, pero solo cada una de nosotras sabemos cómo conformar nuestra lista. Entonces, quitemos todo ese bagaje y extendámonos hacia adelante, caminando, prosigamos firmemente hacia la meta. Y nuestra lista justamente nos dará la pauta para el siguiente principio, que es perdonar, para sanar nuestras heridas y para vencer todo obstáculo que se interpone y no nos permite avanzar. ¿Ustedes creen que José se quedó estancado, llorando y padeciendo, cargando por años lo que sus hermanos le hicieron? Yo no lo creo. Con seguridad lo lloró y lo sufrió, por supuesto, pero tomó la firme decisión de perdonar y seguir adelante. ¿Cómo estamos nosotras en esta área de la vida? Después de analizar las situaciones que vivimos, ¿tomamos la firme decisión de perdonar o nos complace, mis queridas hermanas, pensar en la venganza? Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará
vuestras ofensas. ¿Es fácil perdonar, mi hermana? No, ¿verdad? ¿Hemos ofendido a nuestro Padre Celestial? Sí. Y en ocasiones, de tal forma que si mañana fuera el día del juicio final, no tendríamos oportunidad alguna de alcanzar la vida eterna, ¿cierto? Entonces, mis queridas hermanas, respiremos profundo y tomemos la decisión desde lo más hondo de nuestro ser de perdonar, porque es muy grande lo que está en juego y no nos hace ningún bien pensar que los demás están en deuda con nosotros, porque solamente retrasa el cumplimiento de nuestro propósito. Y esto da lugar, mis queridas hermanas, al tercer principio, que es confiar en el Señor en todo tiempo, especialmente en la adversidad. Las injusticias cometidas con José, como el odio y la envidia, y verdad, y ser vendido como esclavo y ser además acusado de una falta que no cometió, nos revela cómo debemos mantener la fe y la confianza en el Señor en todo tiempo, principalmente en las situaciones adversas, reconociendo que sea cual sea la situación que se presente ante nosotros, es Él el que nos está ejercitando para acrecentar nuestra fe y confianza. Y sobre todo, no perder de vista que esta capacitación tiene el objetivo de que sepamos cómo recibir un bien mayor. Si tu confianza no está puesta en el Señor, en balde te desgastas orando, suplicando o pidiendo algún bien. Podrías tener a un ejército entero orando por tu petición, pero si no confías, no esperes resultados favorables. Job 11, del 13 al 18, nos dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Un llamado, mis hermanas, a ser justos y sin mancha delante de nuestro Padre, para que toda ayuda y favor que le solicitemos sea atendida, acrecentando así nuestra confianza. Porque si no hay confianza, ¿cómo reconoceremos el llamado que el Señor nos hace? Y esto da lugar al cuarto principio, mis hermanas, que dice: el llamado a cumplir con tu propósito lo define el Señor, no las circunstancias del mundo. Ahora, el llamado de José no lo definieron los acontecimientos que atravesó, ni el amor de su padre, ni el odio de sus hermanos, ni él mismo se adjudicó un propósito. Supo que su llamado era ser un líder poderoso porque el padre, en sueños, se lo reveló. Y él se aferró a ese propósito, sin importar las circunstancias que estaba viviendo cuando le fue revelado. Y el mantenerse fiel al llamado, no pasando por alto sus valores, sino bien sujeto a ellos y creyendo y confiando en el plan de Dios, es como vivió y logró ver su cumplimiento. Mi hermana, ¿cómo están tus oídos espirituales hoy? ¿Están afinados para escuchar lo que el Padre te está encomendando? O como aún no sabemos escuchar al Señor, nos estamos haciendo una historia acá en nuestra cabeza, ¿verdad? Que no tiene ningún sustento. Bien, pues Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que si amas a Dios y obedeces lo que en su palabra está establecido, las circunstancias no te van a definir, sino que vas a decidir vivir moldeando tu vida a la altura de tu llamado, a cumplir tu propósito. Y es así como José lo entendió y lo vivió en casa de su padre, informándolos de las conductas reprobables de sus hermanos, sin tomar parte en ellas. Llegando a Egipto en condiciones de esclavo y trabajó en casa de Potifar, se ejercitó en la administración de sus bienes, logrando un cargo destacado, siendo mayordomo. Cuando fue prisionero en la cárcel, el jefe le asignó el cuidado de los presos. Le confió responsabilidades que no a cualquier persona se le pueden confiar.
¿consideras que todas las cosas le ayudaron a bien a José? Sí, ¿verdad? Dice la palabra que contó con el favor de Dios. ¿Pero por qué? Pues porque José amaba a Dios y actuaba en obediencia, lo que nos lleva, mis queridas hermanas, al siguiente propósito, que es la obediencia, factor indispensable para lograr la cercanía con nuestro Padre. La obediencia es uno de los factores más relevantes para poder alcanzar una vida próspera y abundante. Recordemos que un acto de desobediencia es lo que nos tiene sumergidos en este mundo inundado de pecado y de muerte. Entonces, mantengamos el rumbo correcto en nuestras vidas, siendo obedientes a la palabra de Dios, por difícil, mis hermanas, que esto sea. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En nosotros está la decisión, no hay más que dos caminos, el de la obediencia, que nos llevará por el camino de la verdad y de la vida, o el camino que nos llevará a la muerte. En la vida, mis hermanas, José tuvo muchos resbalones y caídas, con todos los sucesos que tuvo que atravesar, pero siempre se levantó en obediencia para seguir adelante. Nunca se quedó atrapado sintiendo compasión o lástima por él. Y esto nos habla de una persona íntegra, que es nuestro siguiente principio. Mantener la integridad en toda circunstancia para no caer en pecado. La honradez, la honestidad, la rectitud, la dignidad, la lealtad, la entereza, mis hermanas, están presentes en cada relato de la vida de José. En ningún pasaje vemos que esas cualidades hayan fallado. Jamás mostró actitudes deshonestas o corruptas. Y estuvo en condición de poder, donde se reúnen todos los elementos necesarios para que pudiera haber caído. Sin embargo, no sucedió así. No cayó. No cayó en la tentación ni pecó. Fue íntegro toda su vida. Te pregunto, mi querida hermana, ¿podemos comparar nuestras vidas a las de José? ¿En realidad pensamos, hablamos y actuamos con congruencia? ¿Cómo somos en este grupo? ¿Somos con el resto del mundo? Y la disposición que mostramos aquí en el grupo de aprender y caminar con el Señor, ¿la mantenemos 24/7, mis hermanas, cualquiera que sea la circunstancia? Bien, pues Proverbios 19 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Mis hermanas, en este versículo tenemos una gran revelación. Si no confiamos al 100% en nuestro Padre Celestial, ¿no será que es porque nuestra integridad tiene alguna falla? José tuvo una vida íntegra, a pesar de todos los problemas a los que se enfrentó. ¿Alguna de nosotras ha sufrido de la manera que sufrió él? Yo creo que no, mis hermanas. Yo creo que no. Entonces, vayamos paso a paso cada día trabajando en nuestra integridad hasta que logremos que sea genuina como la de José. No sea que necesitemos, ¿verdad? Cada vez pruebas más fuertes, ¿verdad? Más difíciles para demostrar, ¿verdad? Que tenemos integridad. O definitivamente, mis queridas hermanas, nos vamos a hundir en las tinieblas. Entonces, ¿verdad? Hay que hacerlo. Además, si nos formamos y fortalecemos en nuestras vidas, mis hermanas, si no la formamos en nuestras vidas, ¿cómo? ¿Cómo será que podemos mostrar, mis hermanas, ante el Padre que estamos en su camino? En vano estamos trabajando, ¿cierto? En todo lo demás. Una falla en la integridad echa por tierra absolutamente todos los demás principios. Y vamos a caer en el camino de la hipocresía y de la muerte. Entonces, es por mucho la más necesaria. Así como José huyó de la tentación al salir corriendo de la casa de Potifar, cuando su esposa quería seducirlo, de la misma manera debemos actuar ante cualquier tentación. Debemos salir corriendo. Dice Mateo 18, 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti.
Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Hay maneras muy sutiles de comportamiento que demuestran la falta de integridad. Entonces, el examen de conciencia debe ser arduo para identificar si nos estamos desviando y cayendo en pecado. Les voy a poner un ejemplo muy, pero muy básico, mis queridas hermanas, y espero transmitir con claridad esta idea para que se comprenda cómo funcionan las tentaciones. Tengo frente a mí un pastel delicioso, pero ¿qué creen? Que no tengo dinero para comprar, ni siquiera una rebanada. Pero además soy diabética. O sea que no tengo, yo tengo prohibido comer pastel, pero me muero de ganas por probarlo. ¿Qué hago en esta situación? ¿Me voy de ese lugar y quito la tentación de delante de mí? ¿O espero que alguien llegue a comprar una rebanada? ¿Verdad? Y le pongo carita de sufrimiento, ¿verdad? Y es tal mi actitud ante esa persona, ¿verdad? Siento compasión por mí misma porque pobre está de mí, ¿verdad? Soy pero tan pobre. Qué barbaridad. Que esa persona, mis hermanas, va a terminar comprándome el pastel. Una pregunta. ¿Nos gusta causar lástima ante los demás con tal de obtener lo que queremos? O peor aún, descaradamente me robo un pedazo del pastel. Pero ¿qué creen? Que todavía me digo a mí misma, lo hice para que no me salga un granito en la lengua por el antojo. Me justifico de una manera absurda, de una manera tonta por mi mala acción. Pero además, ¿qué creen mis hermanas? Soy diabética. ¿A quién creen que le va a hacer daño haber caído en el pecado de la tentación? Única y exclusivamente a mí. Pues así funcionan las tentaciones, mis hermanas. Cada vez que caemos, aparentemente obtenemos un beneficio, pero la realidad es que estamos mostrando que no somos personas honestas, que no tenemos un carácter firme ni fiable. Así que mi hermana, alejémonos de toda tentación, que nuestros pies no nos lleven a donde hay corrupción o desenfreno, que nuestros ojos no vean inmoralidad o indecencia, que nuestras manos no se involucren en cosas deshonestas ni participen de sobornos. Son innumerables las tentaciones, pero antes de caer en ellas, salgamos huyendo, como lo hizo José. Y tengamos mucho, pero mucho cuidado en nuestro proceder, porque este principio es uno de los más esenciales, debido a que no venimos a este mundo a causar lástima, venimos a fortalecer nuestras debilidades, de tal manera que demostremos ante los demás cuál es el comportamiento de una hija digna de ser llamada hija del rey. Bien, pues ahora toca el turno a otro principio que también es muy importante, que es la humildad. ¿Qué es ser humilde? Mis hermanas, es ser modesto, ser sencillo, ser moderado, ser paciente, suave en el trato con los demás, no haciendo acepción de personas, tratando a todos por igual, sin importar su posición social o sus posesiones materiales. Es ser empático con el dolor y la necesidad ajena. Y vimos estos rasgos de humildad en la vida de José. A pesar de haber sido criado con preferencias, ¿verdad? Que eso pudiera haber desviado su percepción del mundo, no fue así. Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mis hermanas, ¿sabemos reconocer nuestras limitaciones y debilidades? ¿O nos cuesta mucho trabajo aceptarlas ante los demás? Y antes, ¿verdad? De concederles que noten que somos débiles, ¿verdad? Porque nos gusta tener el control, ¿verdad? Porque nos gusta sobresalir y sentirnos superiores a los demás. Nos presentamos como yoyistas. ¿Qué es eso? Es
que yo siempre doy, yo siempre coopero, yo siempre ayudo, es que yo sé, es que yo puedo, yo tengo, yo hago, yo digo, yo ordeno, etcétera, etcétera. Yo. Aquí en México, mis hermanas, hay una canción que dice, antes muerta que sencilla. ¿Así actuamos? O quizás somos unas personas herméticas, frías y calculadoras, duras, ¿no? De nosotros no sale nada, ni para bien ni para mal. Ponemos un muro frente a los demás para que nadie se acerque y perciba nuestras debilidades. La humildad es una cualidad indispensable, mis hermanas, para alcanzar la prosperidad. Y el que conoce las intenciones de nuestro corazón es el que sabe si es verdadera o falsa y si nos dará el pago, y él será el que nos dé el pago a su tiempo. Así que no seamos humildes solo de apariencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Es realmente pero muy valioso ser humilde y tener siempre extendida tu mano para ayudar al necesitado. Pero fíjate bien, mi querida hermana, lo que te voy a decir. Cuando tu posición ante los demás es esa, de apoyar y ayudar, tienes la responsabilidad de detectar, ¿verdad? De averiguar, de ahondar en las situaciones que te plantean las personas que te piden ayuda, para saber quién realmente está en necesidad y quién ha utilizado esa cualidad tuya para obtener favores que no merece. Porque regularmente las personas que solo extienden la mano para recibir, pero no se hacen cargo de sus necesidades por flojera, no restituyen cuando las condiciones cambian, sino que siguen extendiendo la mano, ¿verdad? Y esas son personas que yo las podría calificar solamente como abusivas y estafadoras, que solamente, mis hermanas, están aprovechando de tu buena voluntad y quitándole a alguien, ¿verdad? Que está allá afuera y que está en verdadera necesidad la oportunidad de que tú las bendigas. Así que es tu obligación reconocer las situaciones, porque apoyándolas todo el tiempo no les está haciendo ningún bien. No está siendo de bendición para ellas. Al contrario, les estás quitando de sus manos la responsabilidad que cada uno tenemos de esforzarnos para alcanzar aquello que queremos. Y te estás poniendo a cuestas esa carga tú. Mi hermana, cierro el paréntesis. Bien, pues además Proverbios nos dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Mejor dicho, no puede estar, mis hermanas, por algo es Proverbios. Riqueza, honra y vida es a lo que te haces acreedor cuando eres una persona humilde. Y eso sucede, perdón, sucedió con José, ¿verdad? Bueno, otro principio es reconocer al Señor en los dones personales. José atribuye a Dios su habilidad para interpretar sueños. Así lo mostró cuando dijo, ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? En ningún momento se adjudicó a él mismo o presumió de tener esa capacidad. Todos los dones vienen de Dios. Eso no podemos olvidarlo, ni dejar de agradecerle por su favor. Y sabemos que es el Espíritu el que reparte los dones como él quiere. Así que podemos desear toda la clase de dones que existen en la palabra, pero solo nos serán otorgados los que no sean necesarios para cumplir con nuestro propósito. Esos dones cumplen con una función muy específica, mis hermanas. Y Primera de Corintios 14:12 nos dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es decir, no son para hacer uso de ellos conforme nos plazca o convenga, sino para cumplir el propósito de edificar al pueblo de Dios, es decir, a su iglesia. Bien, pues toda la prosperidad llegará en el tiempo justo y preciso, el tiempo señalado por el Señor. Otro principio importante. Solo Dios conoce los tiempos. ¿Recuerdan que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó y que pasaron 2 años antes de que Faraón supiera de su existencia? ¿Creen ustedes, mis hermanas, que el copero realmente se olvidó de José? ¿O fue necesario hacer que lo olvidara hasta el tiempo justo y preciso para darse a conocer? Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, ni antes ni después.
El Señor tiene planes para cada uno de nosotros y en el tiempo preciso pondrá delante de nosotros las circunstancias necesarias para que ellos se cumplan, según su perfecta voluntad. Entonces, por último, mis queridas hermanas, exploremos qué sucede cuando cumplimos con esos principios de prosperidad en nuestras vidas. Vamos a revisar cómo luce, ¿verdad? Alcanzar la verdadera prosperidad y qué sucede una vez que se llegó a ese destino. ¿Cuál es el siguiente paso, mis queridas hermanas? Porque recuerdan, ¿verdad? Que debemos seguir avanzando. No nos podemos quedar estancadas. Bien, pues en Génesis 41, 38 al 43, Faraón hablando con José, le dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Bien, pues una vez que Faraón lo distinguió de esta manera, ¿tuvo riqueza? Por supuesto que las tuvo, ¿verdad? Pero no fue eso lo más importante. José fue la imagen viva de la prosperidad, alcanzando éxito total en su vida, formando parte de la realeza de Egipto, teniendo a su cargo el gobierno del imperio, casándose con la hija del sacerdote, teniendo descendencia, Efraín y Manasés, sus hijos, habiéndose además reencontrado con su padre y sus hermanos y toda su familia, permaneciendo cerca de ellos y olvidando todo el mal pasado sin rencores ni amarguras, solo disfrutando la paz que eso le producía, viviendo plenamente lo que estaba por delante, la vida próspera que el Señor le dio. ¿Qué, qué principio en extremo, mis hermanas, importante y valioso, podemos extraer de esto, mis queridas hermanas? Bien, pues podemos decir que la prosperidad viene de Dios, ¿verdad? La verdadera prosperidad viene de Dios. Y esa prosperidad no es para acumular y llenarse de cosas superfluas, ni de riqueza sin límite. Si Dios nos ha bendecido con prosperidad verdadera, mis queridas hermanas, esta es para bendecir a otros. Aunque pudiera parecer que el éxito de José fue una recompensa por su sufrimiento, la realidad es que con la intervención de Dios, él llegó a esa posición a la que estaba destinado a llegar, de alguna manera profetizada por esa túnica de colores que su papá le regaló. Pero no podemos perder de vista la vida ejemplar, la vida íntegra que llevó a pesar de todas las adversidades que vivió. Y de esta manera llegó a cumplir el propósito mayor de bendecir a pueblos enteros, preservando vidas. Utilizó su posición de poder para almacenar alimentos que más tarde, cuando llegó la hambruna a Egipto, sus decisiones salvaron muchas vidas en el país y en las naciones aledañas también. Y por supuesto, a su familia. La libró del hambre. Su importante posición fue la fuente de bendición y vida para muchos. Pero además llevó a su familia a la tierra de Gosén, a donde estaría protegidos bajo la tutela del imperio egipcio, rescatando así al incipiente pueblo de Israel, proveyéndoles la tierra y el sustento necesarios hasta convertirse en una nación. Así lo comprendió él mismo en Génesis 50:20, hablando con sus hermanos, que dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, mi querida hermana, no olvidemos que la verdadera prosperidad, en primer lugar, viene del Padre Eterno. Y para que sea una realidad en nuestra vida, debemos estar alineadas con nuestro propósito, amando, honrando, obedeciendo a nuestro Creador, guardando sus mandamientos y cumpliendo con todos los principios espirituales que encontramos a través de la palabra, tomadas de la mano de Yeshua, alimentando al espíritu en todo tiempo con el pan de vida, porque en él se encuentra la vida verdadera, la vida eterna. Busquemos siempre, mis queridas hermanas, el reino de Dios y su justicia. Y lo demás lo sabemos todas, porque verdaderamente lo demás nos será añadido. Alcancemos el fin para el que nos puso el Creador en esta vida
y no olvidemos que debemos ser fuente de bendición para los demás. Que la orden de amar al prójimo como a nosotros mismos sea cumplida. Que seamos ejemplos de fe en nuestro amado Salvador, para que los que nos miren lo vean solamente a Él a través nuestro. Y por último, mis queridas hermanas, al inicio hice muchísimo énfasis en la letra de la alabanza, porque de corazón espero que estemos haciendo parte de nuestro día a día esa letra, todo lo que dice. Entreguémonos de lleno a conocer el corazón del Señor, que sea nuestra inspiración diaria, porque es lo que necesitamos para terminar la carrera que tenemos por delante y para terminarla en victoria. Y si así lo permite el Señor, nos veremos en la vida eterna. Entonces, mi querida hermana, hay muchísimo, muchísimo por hacer. Y me atrevo a preguntarte, ¿estamos aquí para estudiar la palabra de Dios y ponerla en práctica o solamente estamos calentando la silla? Mi querida hermana, la respuesta solamente la tienes tú. Amén. Y muchísimas, muchísimas gracias por su atención. Que el Señor las bendiga. Buenas tardes. Muchas gracias, Rocío. Híjole, qué bárbaro, estuvo muy, muy, muy bueno. Yo venía con una expectativa completamente diferente de cuando leí el título y de repente empieza a sacar este listado de cosas que más bien que me han llevado a hacer una introspección de qué es lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? No dejárselo todo a Dios de que Dios me va a proveer, Dios me va a dar. No, 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 no. Nosotros también tenemos nuestra tarea. Vamos a continuar con nuestra oración de despedida por las hermanitas que ya se tienen que retirar y esta estará a cargo de la hermana Pati Domínguez. Gracias, Ali. Aquí estamos presentes. Y como bien dices, muy cargada la enseñanza, pero de mucha edificación. Bendito Padre Celestial, Dios de los ejércitos, te adoramos, Padre, bendecimos tu nombre, sabiendo que tú eres el único digno de gloria, de honra y de exaltación. Te damos gracias por el privilegio que nos has dado de reunirnos a través de este medio. Gracias por la vida y la disposición de nuestras hermanas que nos han compartido estas hermosas enseñanzas, que nos instruyen, nos enriquecen, nos exhortan, nos animan, nos consuelan y nos permiten entender y comprender tu palabra y el propósito para el cual fuimos llamadas. Te pedimos, amado Padre, que tú las bendigas, que tú las sigas llenando de tu espíritu y dándoles esa doble porción de sabiduría, que sobreabunde tu gracia en tus vidas. Te damos gracias por este hermoso tema, Padre eterno. Y yo lo resumo a lo que dijo mi hermana al final, que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, que todo lo demás, todas las demás cosas os serán añadidas. Eso nos lo dice Mateo 6:33. Bendito Padre, que no nos olvidemos de tu palabra. También, bendito Padre, ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Te rogamos por todas y cada una de mis hermanas aquí presentes, conectadas, y por todas las que verán esta enseñanza en un futuro, sabiendo que sin ti nada podemos hacer. Te necesitamos. Ayúdanos, Padre. Si queremos caminar alineadas a tu voluntad, si queremos obedecer, si queremos, Padre bendito, caminar con un corazón íntegro. Yo reconozco que solas no podemos, te necesitamos. Ayúdanos a hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Ayúdanos, Padre, a poner manos a la obra, lo aprendido. Que no seamos oidoras olvidadizas, sino hacedoras de tu palabra. Que con temor y temblor guardemos nuestra salvación. Ayúdanos, Padre, a caminar en obediencias alineadas a tu voluntad. Te lo suplicamos, Padre, en el poderoso nombre de Yeshua, y ayúdanos a permanecer firmes y fieles a tu palabra, porque tu palabra, la suma de tu palabra es verdad. Gracias te damos, Padre, por esta rica enseñanza. Gracias en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén.